profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Seguimos recordando algunos de los mejores momentos de aquella conferencia memorable de Sebastián Piñera, octubre de 2011. Y llegó un momento esperado porque ya se hacían sentir reclamos y movilizaciones que pedían educación terciaria gratuita para todos. Es decir, y a veces mirando a lo que es la educación terciaria pública del Uruguay, los reclamos se extenderían hasta su segunda presidencia, que ocurrió hasta hace pocos meses. Pero ¿cómo explicaba Piñera qué estaba haciendo al respecto y qué pensaba de esas reivindicaciones? En Chile tenemos un sistema mixto de educación. Convive la educación pública y la educación privada. El gobierno tiene un compromiso con la calidad de ambos sectores y tiene un compromiso especial con la educación pública, porque somos el Estado y tenemos que hacernos cargo en forma preferencial de la educación pública. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos dicho, vamos por partes porque no se puede hacer todo en un día si uno lo quiere hacer construyendo sobre roca y no sobre arena. Lo que nuestro gobierno ha hecho es, 1, garantizar por primera vez en nuestra historia que todo estudiante con mérito perteneciente al 40% de los hogares más vulnerables va a tener garantizada su beca por parte del Estado. Eso nunca había ocurrido. Y eso significa prácticamente duplicar el esfuerzo de becas que vamos a tener que hacer el próximo año con respecto al que tenemos hoy en día. Segundo lugar, no solamente garantizar las becas al 40% más vulnerable, sino que también ir al próximo 20% y con un sistema que combina becas y préstamos, lograr que ese próximo 20%, con lo cual ya estamos cubriendo al 60% de los estudiantes, tenga una combinación parte beca, parte préstamo. Y al resto de los estudiantes establecer sistemas de crédito en condiciones mucho mejores que las que existían hoy día. Por eso hay un proyecto de ley que en el fondo reduce en un 40% el costo del pago de esa deuda para esos otros estudiantes. Ahora, por supuesto, todos quisiéramos ir más rápido, todos quisiéramos, ¿cierto?, resolver todos los problemas en un instante, pero lo cierto es que el tema de la educación gratuita para todos, desgraciadamente, no es algo que hoy día podamos hacer en nuestro país. Pero además de que no es factible, eso cuesta 5.000, 6.000 millones de dólares. Pero además, hay otras prioridades también. Y por tanto, financiar con los impuestos de los más pobres la educación de los más ricos no necesariamente es algo que sea justo. Y como tenemos un fuerte compromiso con reducir las desigualdades en nuestro país, con derrotar la pobreza, tenemos que focalizar los recursos públicos que siempre son escasos. Y por eso nos topamos en esto, no con una diferencia de objetivos, todos quisiéramos, y por supuesto nuestro gobierno el que más, hacer una reforma que garantice educación de calidad para todos los niños, que garantice educación gratuita para los sectores más vulnerables y los sectores de clase media necesitada, y que esa garantía no solamente se extienda a la educación superior, sino que tal vez se extienda con mayor prioridad y con mayor énfasis a la educación preescolar, porque ahí vamos a poder corregir las diferencias que vienen desde la cuna, que se extienda a mejorar la calidad de la educación escolar y también, por supuesto, a la educación superior. Y por tanto, donde tenemos plena coincidencia en esta necesidad de hacer un gran cambio en la calidad, acceso, financiamiento y cobertura de nuestro sistema educacional en todos los niveles, preescolar, escolar y superior. Donde tenemos diferencia, uno, es que la demanda de educación gratuita para todos, desgraciadamente, no es factible si al mismo tiempo queremos mantener equilibrios macroeconómicos y queremos atender a otras necesidades en la educación preescolar, en la educación escolar, en la lucha contra la pobreza, la lucha contra la delincuencia, el superar nuestros déficits de infraestructura. Pero tampoco creemos que esa causa que aparece como una causa muy justa, tampoco creemos que sea tan justa como aparece. Porque, insisto, en un país que tiene que optar, no nos parece justo que con los impuestos de los más pobres estemos financiando la educación de los más favorecidos. Y por eso lo que hemos optado es un sistema mixto. Educación gratuita para los más vulnerables y la clase media necesitada, una combinación de becas y préstamos para el siguiente segmento y un sistema de préstamos universal para todos los demás, de forma tal de garantizar una cosa: ningún joven talentoso en nuestro país se va a quedar fuera de la educación superior por falta de recursos.
Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. Un talón de Aquiles de los gobiernos que precedieron a Boric, lo de la educación pública y de la educación terciaria, profesor. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que la educación es un factor, digamos, la incorporación de la educación a los trabajadores en general es un factor de crecimiento económico muy importante, en el sentido que aumenta la eficacia y la eficiencia productiva. Es decir, en una función de producción de una empresa, de un país, lo que vemos es que depende de la inversión en tecnología, depende de la inversión en maquinaria, depende de los trabajadores que emplee, y dentro de los trabajadores, las distintas formas de capital humano. Por lo tanto, es muy importante la educación a todo nivel para aumentar el capital humano que contribuye a la producción de un país. Microeconómicamente hablando, es decir, en teoría económica decimos la función de producción del país tiene que tener tales y cuales argumentos, es decir, tales variables, y una de ellas es la incorporación de capital humano en las distintas formas de trabajo. Eso es la primera cosa. Por lo tanto, la educación es tremendamente importante. Ahora, lo que dice Piñera es que a él lo acosaron por el tema de la educación pública, a nivel terciario, es decir, en la universidad, ¿no? Y él sale muy bien parado de todo esto, porque dice lo siguiente: nosotros ideamos un mecanismo por el cual a algunos le damos, a otros le damos a medias y a otros no le damos nada. Está un sistema de becas. ¿Está? El sistema de becas. Becamos a algunos que están dentro de determinado grupo de la población con determinados recursos, a esos los becamos, a los otros los becamos y le cobramos algo porque están en determinado sector de la población que tiene recursos más grandes, ¿no? Y otros que tienen que pagar. Así que ese es nuestro esquema, dice él. Y yo creo que está bien. Es decir, porque además agrega, y tiene razón, que hay un problema no es solamente la educación a lo que hay que bancar, digamos, o financiar desde el sector público. El Estado tiene que financiar también a la seguridad social, a la vivienda, a la salud, etcétera. Y para todo no hay dinero. En el sentido, bueno, pero hay que aumentar los impuestos, como se dice acá. Sí, bueno, pero llega un momento que la capacidad contributiva de la gente ha sido tan abatida, es decir, la capacidad bajó tanto debido a la cantidad de impuestos que hay, que eso afecta a la inversión, porque el ahorro que eventualmente se podía tener no se invierte más, sino que se distribuye de determinada manera. Y por otro lado, lo que vemos es que eso reduce el empleo. Entonces, los nuevos que reciben toda esa ayuda, van a ser capaces para en el futuro ser ellos los que puedan financiar a los que vienen y están en la misma situación y estarán en la misma situación de lo que están ellos hoy. Entonces, a veces uno dice, sí, hay que financiar, hay que entregar, hay que elevar la distribución del ingreso, mejorarla, hay que elevar el ingreso Pero hay un problema fiscal. ¿De dónde salen los recursos? Es decir, a mí hay un problema económico. A mí me gustaría ser, como le digo a mis alumnos los primeros días de clase, para enseñarles lo que es un problema económico. A mí me gustaría tener un semaner, un mueble con 7 cajones. El primer día voy a trabajar el lunes y saco una llave de un Lamborghini que estábamos hablando hoy. Al otro día, al martes, sacar la llave de un Testarossa. Eso es lo que yo quiero, pero no es lo que puedo. Entonces ese es un problema económico. ¿Cómo asignar lo que uno tiene a satisfacer al máximo las necesidades? Y llega un momento que no se puede satisfacer a todo el mundo
en todo momento, porque se entra en déficits que tienen que ser financiados y con crédito y pagados por las futuras generaciones que no usufructuaron eso que ocurrió cuando incurriste en el déficit. Qué tema, ¿no? Porque lo estoy escuchando con atención y la educación terciaria en el Uruguay, que, bueno, cuando se estaba elaborando el presupuesto y la rendición de cuentas, la universidad obviamente se quejó por algunos recursos que faltaban. Sí. Por allí hubo un planteo de que el Fondo de Solidaridad no se cobrará más. Entonces, uno piensa, hay familias que de repente pagan, y no es un juicio de valor, es un hecho objetivo, por sus hijos hasta 40 o 50 mil pesos en determinados colegios, en quinto y sexto, en el bachillerato. Y como decía en broma un amigo mío, que tiene mucho dinero, dice, estábamos deseando que llegara a la universidad para no pagar más nada. Es decir, lo decía como una ironía, pero era totalmente real. Entró a la uno de sus hijos entró a la Facultad de Medicina y pasó de pagar 40 mil pesos por mes en un colegio, no importa el nombre, a no pagar nada. Tal cual. Pero eso no está ni siquiera en discusión cuando la universidad busca recursos, tampoco dice, bueno, de repente, claro. yo le hablaba antes de empezar la grabación de algunos de mis viajes a China y en la China comunista, que ellos definen como socialismo de mercado, para que usted, profesor, se ría, así me lo definieron al régimen, socialismo de mercado, no lo leí, me lo dijeron, socialismo de mercado. Hay familias acomodadas que pagan algo. Hay familias que no pagan nada y la mayoría no paga nada. Pero bueno, simplemente me hizo hacer esta reflexión porque seguro, vaya tema, ¿no? No, pero es una cosa evidente, pero que objetivos políticos no la traen a la discusión. Objetivos políticos de quienes podrían traerla a la discusión no la traen. Sí, se pierden votos. Claro, se pierden votos. Me refiero a lo siguiente. ¿Quiénes son en definitiva los que van a pagar a esos que tienen relativamente más dinero que los otros? ¿Quiénes son los que la van a financiar si esos no pagan en la universidad? ¿Quiénes son? Los que pagan impuestos. ¿Y quiénes son los que pagan impuestos? Y bueno, hay mucha gente pobre que paga impuestos. Hay mucha gente medio de clase media que paga impuestos. Entonces, eso también lo decía Piñera y tiene razón. Lo que me están proponiendo es que yo, decía él, ¿no? Grave a las clases bajas para hacer gratuita la enseñanza de estudiantes de clase alta. Y eso en Uruguay no se discute, es cierto. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva.